Nahum. ¿Investigaron algo sobre Nahum? ¿Quién era Nahum? A ver quién es valiente. ¿Quién empieza? Solo uno, por favor. Era un profeta. Era un profeta de los menores, considerados menores. Está en la Biblia. Está sus escritos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Nadie investigó nada? Yo tengo la- vivió en el siglo 7 a.C. y fue durante esa época que él profetizó. De su vida, lo único que se menciona incluso en Nahum es su nacimiento, el Cos. Y algunos dicen que esa región está situada en Galilea y otros en Judea, o sea, de dónde podría ser Hay eso. diferencia ahí. El nombre Nahum significa consuelo, consuelo de Dios. Se relaciona con el nombre de Nehemías también. Y algo que se ve es que es la continuación de Jonás. Es la continuación de Jonás. El arrepentimiento de lo que sucedió en Jonás aproximadamente duró 100 años, dice, un siglo, para que se viera concretado esto, que el juicio que Dios había preparado en realidad para Nínive. De ahí Nínive, bueno, ya lo habíamos mencionado, es la capital de Asiria, que destruyó a Israel en los años 722 a.C. De ahí, cronológicamente, dice esta profecía, puede ubicarse entre la destrucción de Tebas por parte de, como dice aquí, Asurbanipal en el 666 a.C. y la toma de Nínive por los babilonios y sus aliados en el 602 a.C. Interesante. A ver. Unos lo consideran como muy poético, dice que es muy apasionado, tal vez el más apasionado entre los libros estos de profetas menores. Sus mensajes son bien enérgicos y hay una división incluso, 4 partes en que podría dividirse: el carácter de Dios, castigo de Dios a sus enemigos, la destrucción detallada de Nínive y la causa de las destrucciones. Y algunos lo critican de muy severo e insensible también. Ahí salen algunos comentarios. Y eso. Nada más. Ajá. Bueno, hemos terminado la clase, mi hermano. Nos vemos el próximo domingo. ¿Alguien más quiere aportar algo? En realidad, básicamente es información Lo que se mismo. encuentra, pero agregando algunas cosillas, bueno, con respecto a su lugar de procedencia, que se dice de Elcos, se dice de Galilea, o sea, Elcos no está claro de dónde pertenece, pero unos pueden decir que se ve una nombre de la ciudad a la que se le relaciona, creo que es Halcón o algo por el estilo, pero era una ciudad de Asiria también. Entonces, si fuera el caso, resultaría curioso ver cómo un ciudadano expatriado, dice, Porque hebreos nacen en Asiria. haya salido para hablar en contra de Asiria también, o sea, Nínive. Como decía Mario, básicamente, si Jonás, ese mensaje fue el arrepentimiento y Dios perdonó los pecados, 150, 100 años después, Nínive volvió a caer en la corrupción y todo eso, y ahora pues ni modo, el juicio se iba a desarrollar y a Nahum le tocó él se dio la tarea de anunciarlo, a pesar de que su nombre significa consuelo. Lo que daba el mensaje que transmitía no era nada de consuelo Para Nínive, ¿verdad? para mí. Sin embargo, siempre él habla sobre el remanente, siempre hay un pequeño remanente que se iba a salvar en Nínive, los fieles, decían que Dios iba a proteger. Al final veíamos también que él habla sobre la destrucción de Nínive y también sobre Asiria, cosa que se vino a realizar al final, que la decía Mario, en el 721, cuando cayeron a manos del imperio babilónico. Primero por el papá de Nabucodonosor y el que vino a terminar la obra fue Nabucodonosor. Tremendo, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué voy a darle yo ahora? Bueno, mis hermanos, qué bueno, los felicito. Yo sé que los demás tienen ganas de hablar también, pero les duele la garganta, ¿verdad? Amanecido un poco de la garganta. Bien, ustedes lo han dicho, vamos a ratificarlo. Nahum se escribe en el hebreo Nahum,
y es consuelo el significado. Ahora, en ningún otro lado de la Biblia aparece el lugar Elcos, por eso aunque uno digan que es la región de no sé dónde, que es la región de acá, no se puede decir que es el único lugar de la Biblia donde se menciona esta región. Así que digamos que nació en Elcos, que era habitante de Elcos, que ahí creció, pero nadie podrá saber realmente en qué región verdaderamente de Judá o de Israel estaba este sitio. El Jerónimo, que es un sacerdote católico, opinaba que Elcos era una aldea de Galilea, que con los años después se llegó a conocer como Capernaum. Y dice él porque al estudiar el nombre Capernaum se puede separar en dos palabras, Keparnahum. Entonces como la aldea de consuelo, dicen ellos, de ahí debe haber sido ahí Nahum por su nombre, ¿verdad? Pero eso es algo que no se puede demostrar. Recuerden que estos sacerdotes jerónimos, muy respetables por cierto en la historia de la iglesia, pero son puras especulaciones, ¿verdad? Ellos no pueden demostrar nada, no hay como demostrar que Nahum nació ahí en Capernaum, lo que cuando en la época de Jesús nosotros conocemos como Capernaum, aunque el nombre, pues, aldea de consuelo, se asemeja con su nombre, pero no tiene que ver nada el nombre de él como persona con el nombre del lugar donde haya nacido. Sin embargo, él lo relaciona. Lo que sí es cierto es que él ministró la palabra de Dios en Judea. Decía Mario, es un poeta, se siente un poco quizá la diferencia entre lo que escribe él y lo que escriben los otros profetas, porque su discurso es un tanto más fino para escribirlo. Cuando decimos muy apasionado, ¿a qué se refiere? Que es muy apasionado para escribir su profecía, para dar la profecía. ¿Cómo? Enérgico, sí. Uno podría decir muy apasionado, era muy enamorado, era enamoradizo y andaba ahí, no. Apasionado es que era, pero enérgico, era como de esa gente que no se detiene acá. Andan de aquí para allá y no se cansan, parece que no se cansan. Él no se cansaba de ser un profeta. Y su mensaje, prácticamente casi todo su mensaje escrito en este libro de Nahum, trata sobre la destrucción de Nínive. Jonás había profetizado a Nínive una destrucción, Dios lo dijo ahí Irving, se repitieron, pero unos años después, al parecer como que esa generación que se repitió no le enseñó a sus hijos el temor a Dios. Entonces sus hijos se volvieron a descargar. La destrucción de Nínive se cree, de lo que está hablando aquí esta profecía, que se lleva a cabo en el año 612. Esto, hay diferencias entre los comentaristas. Algunos van a decir en el 700, otros van a decir en el 600. Nosotros no vamos a discutir por eso porque las fechas no salgan. Sin embargo, algunos dicen que se llevó a cabo en el 612, por lo menos en lo que yo considero. Se cree, decía Mario, que 100 años habían pasado ahí, pero no fueron muy estables en cuanto a la predicación y la enseñanza, y aquella gente rodeada de una nación asiria, pues lógicamente volvieron a caer en la idolatría. Podemos decir que Nahum, el libro, consta de dos grandes partes. Mario lo dividía en 4 partes. Nosotros lo vamos a dividir en 2 grandes partes. Una parte que presenta a Dios como la gran fuente de fuerza y como el poderoso sostén del pueblo, el capítulo 1. Y la siguiente parte, que son todos los demás capítulos del libro, el 2 y el 3, solo tiene 3 capítulos, presentan una descripción muy pintoresca, muy detallada de lo que era la destrucción de Nínive, lo que iba a ser la destrucción de Nínive. Así que 2 grandes partes, aunque vamos a ir nosotros capítulo por capítulo, pero se puede dividir en eso. Otros lo dividirán de otras partes, otros dirán que son 3, otros dirán que son 4. Vamos a ir capítulo por capítulo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Vamos a discutir, porque uno dijo que 700, no es cuánto, no vamos a pelear por eso. No. Ok.
capítulo 1, libro de Nahum. Lo vamos a dividir en varios segmentos y la primera división es el versículo 1, donde dice qué es lo que está leyendo la gente. Cuando usted abre un libro, lo primero que encuentra es qué es ese libro, de qué trata ese libro. ¿De qué trata este libro? Profecía sobre el Nínive, libro de la visión de Nahum. Es la profecía sobre Nínive y es el libro de lo que Nahum ve, lo que Dios le presenta a este profeta. Esa es la primera parte del capítulo, difícil de entender. Número 2, en los versículos del 2 al 8, encontramos un despliegue de la perfección de Dios y comienza él a hablar de Dios. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador. Algunos dicen, como esta gente de Nínive ya se había olvidado de Dios y ya no conocía a Dios, entonces el profeta lo vuelve a presentar, o Dios se vuelve a presentar a través del profeta para que ellos conozcan quién es el que les está hablando. Y empieza a decir, Jehová es Dios celoso y vengador, es vengador y lleno de indignación, se venga de sus agresores y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahí tenemos esa parte del libro. El despliegue de la perfección de Dios hasta el versículo 8. Luego, en la tercera parte del capítulo, del 9 al 13, el castigo con que Dios dice que va a destruir a Nínive, y además una promesa de liberación, diría yo, no para el remanente de Nínive, sino para los hijos de Dios, ¿verdad? Aquellos miembros de aquellos hombres de Judá que vivían en medio de la ciudad, porque en medio de la ciudad pagana siempre había pueblo de Dios ahí, siempre había pueblo de Dios. Y Dios está dando una palabra de consuelo para esa gente. Decíamos, el versículo 2 comienza Dios a presentarse, el amor a su pueblo, lleva a Dios a vindicar. ¿Sabe lo que es vindicar? O sea, levantar, limpiar, exonerar. Cuando decimos va a reivindicarse, o sea que lo que había perdido lo va a recuperar. Entonces Dios viene aquí ahora a presentar a su pueblo de una manera diferente. Pero Nínive, lógicamente, no era su pueblo. En 3 ocasiones encontramos en este versículo 2 la palabra venganza. Ya dice ahí, celoso vengador, vengador que venga a sus adversarios. Entonces casi como que Dios está molesto, como que Dios está enojado. Por eso cuando dice Dios es celoso, no se refiere a que está enojado porque aquel, sino que Dios es celoso. Lo que es suyo y no lo va a compartir con nadie. Se describe a un Dios incluso en el versículo 3 que no actúa como los hombres actuamos, ¿verdad? Por impulso, así apresuradamente. Dice, Dios es tardo para la ira, a pesar de que acaba de decir que es vengador, lleno de indignación y que se venga de sus adversarios. Ahora dice ahí, es tardo para la ira, grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esto sí, estamos de alguna manera viendo por otra parte, por otro lado, en otro tipo de estudios, que la justicia de Dios no puede permitirse dejar como inocente al que es culpable, y tampoco va a dejar como culpable al inocente. Dios es justo, pues esa justicia hace que Él no tendrá por inocente el culpable. Jehová marcha en la tempestad, dice ahí. El poder de Dios no solamente está sobre las personas, sino sobre la naturaleza misma. Dios utiliza la naturaleza muchas veces para llevar juicio sobre las naciones. Dice aquí, Él amenaza al mar. El versículo 3 no lo termina. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar y agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve su presencia y el mundo y todo lo que en él habita.
Entonces está ahí dando una descripción de Dios en su poder sobre la naturaleza. Pero viene aquí el versículo 7 y dice, Jehová es bueno, bien diferente a lo que está diciendo anteriormente. El contraste bien fuerte. Jehová es vengador, Jehová es... Y ahora dice, Jehová es bueno y él fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Entonces Dios está describiendo aquí, además de como un Dios que no tolera el pecado, como un Dios que acciona ante el pecado, también está diciendo, pero al mismo tiempo yo soy un refugio. Cualquiera que me busca puede venir. Veamos qué dice Juan 6:37. Alguien que tenga Biblia, Juan 6:37. Todo aquel que el Padre haga venir a mí será mi seguidor, yo nunca lo rechazaré. Nunca lo rechazará. O sea, Dios es un refugio. Qué triste sería que hubiese un lugar que nosotros sabemos que es un lugar de refugio y cuando llegamos nos cierran la puerta. Nos cierran la puerta. Se me viene a la mente a mí esa parte de una película que me encanta ver, que es En busca de la felicidad. Cuando el hombre va con su niño, en Estados Unidos hay lugares que se llaman de refugio. Y los indigentes, los que no tienen casa, los que no tienen ningún lugar donde quedarse, pueden ir ahí y les dan alimento y les dan un lugar donde dormir. El siguiente día se van y en la tarde tienen que volver a hacer cola para ver si consiguen. Pero hay un límite. Entonces me recuerdo que el hombre llega y hasta se pelea ahí con alguien porque le quita el sitio ahí. Y justamente el último sitio era el que él estaba ocupando y llega otro y se pone delante de él. Se pone a pelear porque ese se supone que es un lugar de refugio, pero cuando el refugio se cierra ya nadie más puede entrar. Ahora imagínense que Dios dijera, no, el cielo está lleno ya de gente que yo he refugiado. Ya se llegó el límite, ya se llenó el cupo de lo que yo iba a perdonar. Entonces, todos los que vengan a buscarme aquí en adelante, ya no hay nada que hacer. Qué terrible sería, ¿no? Pero Dios dice, yo soy un lugar de refugio y el que a mí viene, no le echo fuera, no lo voy a despreciar. En el versículo 8 dice, más con inundación, fíjese cómo en medio de violencia, una paz, un refugio, y luego continúa otra vez, más con inundación impetuosa, consumirán sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. En las escrituras, ¿sí? Fíjense que con respecto a este pasaje que dice más con inundación consumirá a sus adversarios, los historiadores dicen que esto se vino a cumplir cuando el río Tigris, si no me equivoco, se desbordó, inundó, y como Nínive era una ciudad amurallada también, y se vanagloriaban de eso, que era impenetrable, esa inundación vino a debilitar los muros y permitió que otros pueblos los invadieran fácilmente. Los botaron prácticamente. Todas las ciudades antes eran amuralladas, ¿verdad? Eran parte de la característica de la ciudad, precisamente para defenderse de los enemigos. Cosa tremenda. También dicen algunos de que cuando habla de tinieblas, y tinieblas perseguirán a sus enemigos, en la Biblia siempre se relaciona las tinieblas con el pecado. O sea, los enemigos de Dios siempre van a ser perseguidos por el pecado, siempre van a estar en medio del pecado, siempre van a estar llenos de pecado, por eso se convierten en enemigos de Dios. En Juan 1.5, ¿qué dice el Evangelio de Juan 1.5? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz prevalece sobre las tinieblas. Usted llega a un lugar oscuro y enciende una lámpara o enciende un foco, en la madrugada se levanta, todo está oscuro, no puede ver, enciende la luz y se desvanece las tinieblas. Y las tinieblas no prevalecen al frente de la luz. Entonces dice que aquí dice, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Recuerde que cuando Israel iba saliendo de Egipto, la nube que iba dirigiendo al pueblo de Israel, dice que se apartó de delante de ellos y se puso detrás del campamento. Y era una especie de torbellino que no dejaba ver
hizo tinieblas, hizo oscuridad para Egipto, pero era para impedir que los egipcios pudieran pasar y alcanzar a los hebreos. Entonces las tinieblas siempre son como algo que Dios utiliza incluso para vencer al enemigo de los hijos de Dios, pero también están ligadas con el pecado. Bien, entonces dijimos ahí que las tinieblas se asocian con el pecado ahí. Qué bueno ese detalle de que algunos los historiadores siempre van a asociar, ¿verdad?, algunas cosas que se mencionan aquí con hechos que ocurrieron en esta o cual época, ¿verdad? Ahora, nosotros no debemos de ser tan clavados, diría yo, ¿verdad?, como que vamos a decir, no, esto es porque son especulaciones también ellos del cumplimiento de algunas profecías. De hecho, un comentarista dice una cosa, otro comentarista dice otra cosa, y no son la Biblia, ¿verdad? Son algunas cosas que ellos, por sus estudios, ellos dicen, pero bien interesante. Versículos 9 y 10 está ratificando Dios, que no es un Dios que se va a tardar mucho. Por eso es que algunas personas, no, es que Dios va de poquito a poquito. Fíjese que dice, no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. O sea, Él no va a golpear una vez y va a terminar en el segundo golpe, sino que Dios va a hacerlo de una sola vez. Al primer golpe lo va a eliminar, ya no va a ir despacito. Y algunos dicen que esta parte de cuando dice el versículo 11, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, a un consejero perverso, se está refiriendo al rey de Siria que se llamó Sennacherib, que estuvo pues en contra de Dios prácticamente. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, usted puede leerlo ahí en su caso. El hombre habla ahí en contra de Dios y es un enemigo de Dios. Y entonces eso lo considera, dicen algunos, que por eso dice aquí, de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso se le llama. Su perversidad, dice, es más grande que cualquier otra perversidad, porque no estaba siendo perverso y yendo en contra de personas, sino en contra de Dios. Entonces eso lo hacía más grave la cosa. En versículos 12 y 13 está hablando ahí otra palabra buena, ¿verdad? Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. O sea, el pueblo de Israel, recuerde que siempre estaba o siendo esclavizado, así físicamente, o siendo esclavizado por el pecado. Entonces Dios dice, aunque aparentemente estás bien, te sientes bien, pero el pecado que hay en ti va a hacer que te corten todo lo que te arruina, que te corten, que te hagan una poda, que te quiten aquello que te está afeando. Y luego dice ahí, yo voy a quitar el yugo y no te afligiré más. O sea, va a haber paz. Por eso es que el profeta dice, paradójicamente el nombre, con su profecía en general, consuelo. En el versículo 14, mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. Ahí no está hablando ya de Israel, ¿verdad? No quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré cultura y estatua de fundición. Ahí pondré tus ojos. Que se refiere otra vez al rey Sennacherib. El versículo 15, dicen algunos que, recuerde que la Biblia no fue escrita en su momento por capítulos, ni por versículos, ni por temas. Era un solo tirón, ¿verdad? Un solo capítulo, todo un libro. Para efectos de estudio, de lectura, se ha dividido en capítulos para que uno vaya haciendo descansos en medio de la lectura y no se agote. Entonces el versículo 15 dicen algunos que debería ser el versículo 1 del capítulo 2, porque ya es otro tema. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tu fiesta, cumple tu voto, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Aquí esto es como un versículo que lo toman como profético en relación a Jesús. Y aquí dice, que sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas. Capítulo 2, del 1 al 5,
hay un anuncio de la llegada del enemigo que iba a destruir a Nínive, que, como dijo Irving, el Medo babilónico, ¿va? Media, Persia, Babilonia, se encargaron de destruir al final totalmente a la ciudad. Y dice, subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, síguete los lomos, refuerza mucho tu poder, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob y la gloria de Israel, porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mumbrones. El escudo de sus valientes estará enrojecido, los varones de su ejército vestidos de grana, el carro como fuego de antorchas, el día que se prepare temblarán las hayas, los carros se precipitarán a las plazas con estruendo, rodarán por las calles, su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos, se acordará él de sus valientes, se atropellarán en su marcha, se apresurarán a su muro y la defensa se preparará. O sea, en medio de todo esto, Dios está diciéndole, prepárate, prepárate, va a venir el destructor sobre ti, tú prepárate, no te quedes sentado ahí, vea. Y en el versículo 6, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. O sea, la ciudad será capturada. Decía Irving, él cree que el río se desbordó, aflojó los cimientos de las murallas y entraron los enemigos y los capturaron y tomaron la ciudad cautiva. En el versículo 7 al 10, este es un libro prácticamente no hay mucho que especular, ¿verdad? Del 7 al 10, y la reina será cautiva, dice, y la reina será cautiva, mandarán que suba y sus criadas la llevarán gimiendo como paloma, golpeándose sus pechos. Pues Nínive de tiempo antiguo como estanque de aguas, pero ellos huyen, dicen, deteneos, deteneos, pero ninguno mira. Saquead plata, saquead oro, no hay fin de la riqueza y suntuosidad de toda clase de efectos judiciales. Vacía, agotada y desolada está, y el corazón desfallecido, temblor de rodillas, dolor en las entrañas, rostro desnudado. Esto es lo que se ve en una ciudad en guerra. Esto es lo que nosotros vemos cuando nos presentan las imágenes de esas ciudades que están constantemente en guerra. La gente se ve de esta manera. Y Nínive era una ciudad rica, riquísima, por eso dicen, ¿no? Quedó vacía, se llevaron todo, saquearon la ciudad. Del versículo 11 al 13 se declara la verdadera causa de la calamidad, que fueron sus pecados y la manifestación de Dios contra estos pecados. O sea, Dios siempre está en contra del pecado del hombre. En el capítulo 3, no vamos a detener demasiado ahí en eso. En el capítulo 3 se acusa a la ciudad de Nínive de grandes pecados, y vea, aquí declara puntualmente algunos de ellos. Dice, ay de ti ciudad sanguinaria, sanguinaria. Ay de ti ciudad de mentira, llena de rapiña, sin apartarte del pillaje. Cosa tremenda. Se acusa a la ciudad de los pecados, homicidio, prostitución, hechicería. Dice ahí, jinete de resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos, o sea, eran asesinos, multitud de cadáveres. Versículo 4, a causa de la multitud de las fornicaciones, de la ramera, de hermosa gracia. Esto recuerde que en las religiones paganas, cuando menciona aquí hermosa gracia, ¿cómo dice tu Biblia, Manu? El versículo 4 del capítulo 3. Todo esto sucedió por culpa de esa prostituta, la bruja hermosa y seductora, que con sus seducciones esclavizó naciones y con sus conjuros pueblos enteros. Como la prostitución santa, que le llamaban ellos. Recuerde que en los lugares de adoración donde ofrecían sacrificios, las religiones paganas, habían prostitutas dentro de los templos. Y entonces los israelitas cayeron en eso también. Ahora Nínive era común eso, entonces dice, la prostitución se dio y hasta se justificó con fines santos, ¿verdad? Entonces eso fue, y a los pueblos con sus hechizos, dice aquí, ¿verdad? Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, descubriré tus faldas en tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Recuerde que antes que a alguien le vieran el ojo del pie, ¡uy! Era un gran escándalo. Y cuando David va danzando y entrando a la ciudad y se le levanta
la toga, ay, la mujer se escandaliza y uy, este es un obsceno, este es un sucio. Entonces, está dictando por qué es que la ciudad ha llegado a ese estado de corrupción tal, porque además de ser asesinos, eran gente que dedicaban a la prostitución y a la hechicería. Entonces, y eso es prácticamente pecado que Dios no tolera. Además, dice ahí en el versículo 8, eres tú, le está diciendo a Nínive, mejor que Tebas, que estaba sentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro. Etiopía era fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Entonces dice, mira, tú has visto que esas ciudades, eres mejor que esas ciudades que al final terminaron igual, destruidas. Esos lugares, no aprendiste de los problemas que ellos tuvieron, no pudiste darte cuenta de lo que pasaron. Es decir, como diciendo, no aprendes del problema del otro. ¿Por qué en la Biblia se presentan estas situaciones? Si usted ve los hombres de la Biblia, los héroes de la Biblia, ¿por qué se presentan con una característica aparentemente de debilidad? Sucumben al pecado, fracasan. ¿Por qué se presentan así? Porque no se presenta como Superman o como esos superhéroes que no tienen ninguna crisis, sino que son hombres débiles en determinado momento, para que aprendamos de las debilidades de Dios, para que aprendamos de los problemas de Dios. Si nosotros no aprendemos, vamos caminando a la par de una persona y esa persona se va cayendo porque va caminando mal o va haciendo malas cosas y yo no aprendo, no tengo cuidado, entonces como que no soy muy inteligente. Y eso le está diciendo Dios a mí. ¿No aprendiste de los problemas de esas otras grandes ciudades, de esas grandes naciones que al final terminaron destruidas? ¿Por qué no cambiaste? ¿Por qué no diste un giro en tu forma de vida, sino que te seguiste dedicando a hacer homicidio, a hacer prostitución y a hacer hechicería? Dice, y si tú también, dice el versículo 11, serás embriagada y serás encerrada, porque esas ciudades fueron llevadas cautivas. Tú también buscarás refugio a causa del enemigo. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden caen en la boca del que las ha de comer. Es como esas plantas que ya tienen el fruto maduro, listo para comerlo. Todos los medios lo tocan y cae la fruta que está madura. Se nota la facilidad con que Nínive se va a caer, dicen algunos, en eso de la fruta madura, que con un medio movimiento cae. He aquí, dice, tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tu enemigo, fuego consumirán tus cerrojos. O sea, cuando dice mujeres, porque a la guerra no mandaban mujeres. Se creía antes que las mujeres, hoy ya no es así, pero antes se creía que las mujeres eran el sexo débil y que las mujeres eran para cuidar la casa, que las mujeres había que enseñarles desde chiquitas a lavar ropa, a cocinar, a hacer limpieza, y usted ve que todavía hasta hace poco tiempo los juguetes de las niñas eran esos, ¿no? Ahora los juguetes de las niñas son martillos, son garrotes, son cualquier cosa, pero ya no, una niña ya no suspira por una muñeca. Muy raro que una niña esté, ay, la muñeca, no, les gustan los mismos juguetes que les gustan a los varones. De hecho, hasta campeonato mundial de fútbol hay de mujeres. Y si traemos a jugar esas mujeres contra la selecta nuestra, quién sabe qué pasaría. O sea, las mujeres dejan de ser, pero en este momento dice, serán como mujeres, porque las mujeres en la guerra eran las primeras que salían corriendo para defender a sus hijos. Vas a ser débil, vas a caer presa del enemigo, vas a caer presa del enemigo. No únicamente, dice en el versículo 14, Nahum exhorta a los ninivitas a que se preparen para defender la ciudad. Dice, provéete de agua para el asedio, refuerza tus puertas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. O sea, prepárate los hornos servían, además de para preparar el pan, servían muchos de ellos para preparar armas de guerra. Entonces, haz tus hornos, prepárate, guarda tu alimento, agua suficiente para los días que vas a ser sitiado. Pero la verdad es que Nínive no podía escaparse de esta destrucción que estaba haciéndole anunciada. Del versículo 15 en adelante es prácticamente la ratificación de lo que iba a suceder. Y el versículo 19 termina, para
quitarle toda esperanza a Nínive, una palabra de consuelo para Nínive, ¿verdad? No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Hiciste tanto daño que ahora ya no hay remedio. Nadie puede ayudarte, nadie puede defenderte, ni aquel que dice yo, nadie puede defenderte. Tu herida es incurable. O sea, era irremediable que Nínive cayera ante el juicio de Dios. Qué importante es, y de todo lo más importante, las cosas más importantes que yo saco de este libro de Nahum es que Dios no tolera el pecado, que Él no declara justo al que no es justo y tampoco declara culpable al que no es culpable. Segundo, que yo debo de preocuparme por enseñar a mi descendencia el conocimiento de Dios, porque este fue el gran fallo que tuvo la ciudad. Se arrepintieron, ayunaron, Dios se arrepintió del castigo sobre ellos, pero no enseñaron a sus hijos a temer a Dios. Entonces estos hijos volvieron a retomar las costumbres que normalmente habían en aquella ciudad, porque algunos subsistían de la idolatría, subsistían de la hechicería, subsistían de la prostitución. Entonces iban a seguir con su trabajo, pero tenemos que enseñar a nuestra familia, a nuestros hijos, cuando los tengan, enseñarles el temor a Dios, ¿verdad? Para evitar problemas futuros. Y después debemos de estar preparados siempre, ¿verdad? Para cuando el enemigo venga a atacarnos, nosotros estar listos para poder defendernos. Pero ¿cómo nos vamos a preparar? Buscando la santidad. Esa es la única manera de prepararnos contra los combates del enemigo, buscando la santidad, apartándonos del pecado. De nada servía todo lo que hiciera Nínive. Llegó el momento en que vino al final a rematar todo el proceso Nabucodonosor, y acabó en la ciudad. El pecado siempre trae destrucción, el pecado siempre trae dolor, y nosotros debemos de vivir de manera que podamos estar lo más lejos que podamos del pecado. Nahum, ¿para quién era el consuelo? Tal vez para los pocos judíos que vivían allí en la ciudad, a quien Dios les dijo, yo soy la ciudad de refugio, ustedes vienen a mí, van a encontrar refugio. Pero para la ciudad entera, prácticamente el mensaje era quizás la parte 2 después de Jonás, la parte 2 donde Dios de verdad ya no tolera más el pecado, pues no hubo arrepentimiento en la ciudad esta vez, no hubo arrepentimiento, y cayó el juicio. Así que ese es el mensaje de Dios en Nahum. No es tan agradable, no es tan bonito que digamos, pero sí deja algunas enseñanzas que podemos nosotros retomar como para evitar que el juicio de Dios pueda llegar a nuestra vida. ¿Estamos ahí? Habacuc el próximo domingo. Habacuc. Haga lo mismo, mire qué interesante. Yo le aseguro que ustedes dicen, ay, que ya para qué vino a hablar ahí, si yo ya lo sabía eso. Investigue sobre Habacuc. Y vamos a hablar con más propiedad el domingo, quizás va a tener más facilidad de poder decir, mire, usted está diciendo algo incorrecto. Yo creo y enriquecemos la clase. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por esta palabra, Señor, que nos has dado a través del profeta Nahum. Ayúdanos, Señor, a ser fieles pregoneros de tu palabra, que nuestra familia sea la primera, Señor, que aprenda tu palabra y que conozca que tú eres Dios y que busca la santidad en nosotros. Ayúdanos, Señor, a apartarnos del pecado, Señor, a alejarnos lo más que podamos del pecado, para que el pecado no pueda tomar control de nuestra vida y así poder estar tranquilos, Señor, de que un juicio pueda llegar sobre nosotros. Ayúdanos, Padre, gracias porque eres esa fortaleza en el día difícil y que sabemos que podemos llegar a ti y tú no nos vas a despreciar en ningún momento. En el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos. Amén. Amén. Gracias. Amén. Que Dios los bendiga. El próximo domingo vemos Habacuc.